Queridos telemigos, bienvenidos a esta segunda entrega, segunda parte de Especiales Telamiga, con nuestro invitado, el doctor José Antonio Ureta, chileno, investigador, escritor, miembro de la TFP, investigador senior de ella, un laico comprometido que lleva 50 años comprometido con su iglesia, amándola, conociéndola profundamente, evangelizando, cumpliendo con su misión de bautizado, pero de una manera especial. Le recordamos que en la primera entrega hablamos acerca de su libro El cambio de paradigma de Francisco. Él nos habló acerca de su libro, de los móviles que lo llevaron a escribirlo y nos empezó a ampliar el panorama temático de su libro. Esta primera parte de esta segunda entrevista, vamos a pedirle que brevemente nos hable acerca del capítulo que habla de la promoción, difusión, apoyo de este papado directamente, digámoslo, sin ambajes, al comunismo o al socialismo. Doctor, bienvenido nuevamente a esta segunda parte. Muchas gracias. Y por favor. Como le dije en el primer programa, soy muy honrado de estar aquí. Efectivamente, cuando Raúl Castro visitó el Vaticano, se encontró con el Papa Francisco y después salió, hizo una declaración diciendo que de tal manera se sentía en sintonía con las declaraciones del Papa Francisco que él pensaba en ser católico sin dejar de ser comunista. Efectivamente, el Papa en varias declaraciones, yo elenco todas ellas, dice que en realidad la bandera comunista es la bandera cristiana, corresponde a las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña y que ellos nos robaron la bandera. Y la justificación es que, para el Papa Francisco, la raíz de todos los males sociales es la desigualdad y que es necesario acabar con la desigualdad para que suprimir la pobreza, etc. Ese es precisamente el fondo del pensamiento comunista. Poco después que él asumió el pontificado, fue convocado al Vaticano una reunión de los movimientos populares, fundamentalmente tres, ¿no? El movimiento de los trabajadores sin tierra de Brasil, dirigido por Juan Pablo Stedile, el movimiento de los cartoneros de Buenos Aires, por Juan Grabois, y Vía Campesina, que es una especie de emanación de ellos también, que es internacional. Esos dos líderes son oficialmente marxistas, ¿no? Y hoy día el Vaticano colabora estrechamente, ya hubo 3 encuentros con los movimientos populares, ¿no?, en que el Papa apoya la agenda revolucionaria de estos movimientos que consiste en ocupaciones de tierras, en ocupaciones de terrenos. Sería como que el Papa convidase al Vaticano a Petro, ¿no?, para participar y colaborar, ¿no?, de todos estos desmanes que ha sufrido Colombia, similares a los que ha hecho el movimiento de los de trabajadores sin tierra o de los cartoneros en Buenos Aires, ¿no? Su libro tiene 10 capítulos, más o menos, 8 capítulos. 10 capítulos. 10 capítulos. Bueno, mencionamos únicamente aquí 3 por razones de espacio, de tiempo. Pues es claro que la denuncia que viene a hacer este investigador católico chileno comprometido con el magisterio, con el evangelio, pues va en la misma línea de lo que nosotros hemos intentado o hemos conseguido hacer en los últimos años aquí en Telamiga, concretamente con los programas del doctor José Galat y del doctor Rafael Arango. El panorama es, lo digo con mis palabras, desolador. Realmente la situación a la que estamos enfrentados en este momento los católicos nos empela, nos obliga. Esa segunda parte de la entrevista, doctor Ureta, va encaminada a eso, a que entre todos, a través de unas preguntas que queremos hacerle y de la línea que ustedes, queridos teleamigos, saben que nosotros manejamos aquí en el canal, incluso hemos hecho aseveraciones muy serias que son sustento de las conclusiones de las que hemos llegado, primero por los acontecimientos, segundo por lo que nos enseña la palabra, la profecía y todos los hechos como se están dando. Aunque pareciera repetitiva esta pregunta, vamos a ser puntuales, doctor. ¿En qué medida el cambio de paradigma de Francisco se opone a la palabra revelada en la Biblia y en la tradición? En algunos temas me parece que hay una ruptura, ¿no? Ya vimos en Amoris Laetitia cómo hay aspectos
de ruptura con el magisterio tradicional. Esto fue señalado en dos documentos enviados por filósofos y teólogos señalando los errores en Amoris Laetitia y dándole la calificación teológica correspondiente, herejes, con sabor de herejía, etc. ¿no? Recientemente hubo este cambio del catecismo de la Iglesia Católica en relación a la pena de muerte. Esto también ha sido una enseñanza tradicional de la Iglesia por 2000 años, ¿no? Fundada en la Biblia, ¿no? En la ley de Moisés hay 37 crímenes que merecen la pena de muerte. Nuestro Señor Jesucristo la evoca en una discusión con los fariseos, cuando Pilatos le dice que ¿por qué no responde siendo que no sabe que tiene sobre él poder de vida o muerte? No le dice que no tiene poder de vida o muerte sobre él, le dice no tendrías ese poder si no se te hubiese dado desde el cielo. Y cuando el buen ladrón, ¿no? Le reprocha, ¿no? al mal ladrón, ¿no? que se calle porque nosotros merecemos lo que estamos sufriendo, pero él es inocente, nuestro Señor nos lo corrige diciéndole que ninguno de los tres debería morir, ¿no? Y San Pablo, ¿no? Enseña claramente que el poder público tiene la espada, ¿no? para castigar a los delincuentes. Los padres de la Iglesia todos enseñaron que todos estos elementos de la Biblia, ¿no? justifican la moralidad de la pena de muerte, ¿no? practicada lógicamente con justicia. La Iglesia dice que debe seguir la interpretación que los padres dieron de la Biblia. Por lo tanto, tenemos la Biblia y la interpretación de los padres, ¿no? Y además, todos los teólogos, hasta ahora, enseñaron que era legítimo. Y el catecismo de la Iglesia Católica lo recogía como tal. El Papa hizo una primera intervención para el 25º aniversario del catecismo de la Iglesia Católica, diciendo de que la verdad era dinámica, ¿no? y que no se debía proteger como si fuese una cubierta antigua que hay que proteger de las polillas, ¿no? Y por lo tanto porque es inacabada, ¿no? y en el fondo que sufre una evolución. Y dio como ejemplo la pena de muerte, ¿no? y diciendo en esa ocasión que era contraria al Evangelio, a pesar de todos los elementos que di brevemente. Poco después salió una constitución apostólica, creo, modificando efectivamente el texto del catecismo de la Iglesia Católica. No llega a decir que es contrario al Evangelio, dice que es contrario a la dignidad humana. Por lo tanto, la Iglesia pasó durante 2000 años predicando y enseñando y permitiendo y practicando en los estados pontificios algo que era contrario a la dignidad humana. Entonces sí hay un rompimiento Hay entre una la ruptura enseñanza, clara, una ruptura clara, con una enseñanza la enseñanza tanto de la palabra de Dios, de los preceptos estipulados por nuestro Señor, del magisterio y de la tradición. ¿Es correcto entonces seguir a un papa que tiene una ruptura con el magisterio, con la tradición y sobre todo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Nos corresponde a nosotros los católicos obedecerle? En ese punto no. ¿Por qué? Porque San Pedro dice muy bien, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquello que Jesucristo enseñó, ¿no? Él mismo dijo, mis palabras son eternas, y ni una jota debe ser extraída de las enseñanzas de la Biblia. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir el magisterio tradicional. ¿Cómo? Si es que el Papa va en contravía del magisterio tradicional. Esa es la pregunta que a cualquier telamigo y a mí personalmente me surge. ¿Cómo logramos seguir siendo católicos
practicando nuestro catolicismo correctamente cuando nuestro Papa no lo está haciendo e incluso nos está invitando y abriendo las puertas para que practiquemos un catolicismo en contravía del Evangelio? La Iglesia goza del privilegio de la infalibilidad. Hasta la muerte del último apóstol evangelista, bueno, sabemos que fue San Juan con el Apocalipsis, el pueblo de Dios gozaba del carisma de la inspiración. Por lo tanto, se podían agregar nuevas doctrinas al depósito revelado. Con la muerte del último apóstol, el depósito se cerró. La Iglesia puede crecer en la comprensión del depósito, pero no puede cambiar, ¿no?, o agregar nuevas doctrinas, ¿no? Tiene el dogma de la infalibilidad. Ahora, la infalibilidad tiene requisitos muy precisos. Tiene que ser un documento, sea de un papa o de un concilio en unión reconocido por un papa, que trate de fe y moral, que manifieste la voluntad de definir explícitamente, que se dirija a la Iglesia entera, ¿no?, y que use de la plenitud de su poder apostólico. Cuando estas condiciones están reunidas, la doctrina propuesta es de fe, es un dogma de fe que se impone a los católicos so pena de ser herejes. Si un papa no usa de ese carisma, él no está protegido contra el error. Luego puede errar. Como efectivamente lo viene haciendo, porque recordemos, doctor, que hasta el momento en ninguno de los pronunciamientos de Francisco ha utilizado del privilegio. O sea, que todas las cosas que ha dicho las ha utilizado con su investidura papal, con su investidura de magisterio, pero nunca, a pesar de que nunca se ha pronunciado como una de sus enseñanzas infalibles, atendiendo a este dogma de la infalibilidad, de todos modos viene enseñando y hacen parte, por lo tanto, del magisterio ordinario. El magisterio ordinario de sí no es infalible. El magisterio ordinario universal sí es infalible. Quiere decir, aquello que fue enseñado siempre, por todos y en todos los lugares. Eso está en el Comitorio de San Vicente de Lerins en el siglo IV. Si alguna doctrina es enseñada por todos, siempre, ¿no?, y en todo lugar, por siglos, ¿no?, si fuese un error, el Espíritu Santo no estaría protegiendo a la Iglesia. Luego, el magisterio ordinario universal es infalible. El magisterio ordinario de los obispos o del Papa, que no tiene ese apoyo en la tradición, es falible. Por lo tanto, una persona tiene el derecho, ¿no?, de analizar, y si no está de acuerdo, el propio Código de Derecho Canónico dice, puede objetar y puede disentir, quiere decir retirar su sumisión interna. Externamente yo continúo a respetarlo como Papa, pero yo digo, eso que le está diciendo está equivocado, es contrario a la enseñanza de la Iglesia. Y no es la primera situación, la primera vez en la historia que eso sucede. Frente a este panorama surge la pregunta, ¿qué hacer? Esa es la pregunta que le vamos a hacer a usted, porque la concluye en uno de sus, aparte de su libro. Una vez regresemos de este corte, queridos amigos. Estamos en la segunda entrevista al doctor José Antonio Ureta, investigador quien ha escrito el libro El cambio de paradigma de Francisco. Antes de preguntarle lo que le decía en el corte anterior sobre lo que debemos hacer nosotros los católicos frente a esta realidad, quiero hacer una pregunta puntual. Una persona que cambia el paradigma de las auténticas verdades de la fe por unas distintas, ¿puede ser considerado auténtico pontífice? ¿O es en cambio un hereje a quien no debe obedecerse? Los teólogos, sobre todo a partir de la Reforma Protestante, han discutido el tema de si un papa puede ser hereje. El consenso de los teólogos hoy día es de que un papa puede ser hereje. Y el consenso de los historiadores también es que hubo papas herejes en la historia.
el Papa Liberio suscribió fórmulas semi-arrianas, heréticas, en el siglo IV. El Papa Honorio suscribió fórmulas monofisitas, ¿no?, algunos años después. El Papa Juan XXII durante mucho tiempo sustentó que los muertos, después del juicio particular, digamos que el juicio particular no era inmediatamente después de la muerte, sino que todos esperaban hasta el juicio final para poder ir al cielo. Esa era una tesis herética, evidentemente, pero él se retractó al último momento antes de morir. Por lo tanto, eso me parece hoy día es indiscutible. Un papa puede ser hereje. Si un papa cae en herejía, ¿qué deben hacer los fieles? Bueno, no seguir su herejía y hacerle una corrección filial, diciendo: Santo Padre, lo que usted está enseñando es una herejía. Si obstinadamente persiste en enseñarla, bueno, resistir a lo que haga basado en su herejía. Sin embargo, el problema más delicado, y que hay más debate teológico en torno de él, es si pierde o no el papado por el hecho de ser hereje. En términos absolutos hay una incompatibilidad entre la herejía y la jurisdicción. ¿Por qué? Para tener jurisdicción es el poder dentro de la iglesia, tener poder, una parcela de poder dentro de la iglesia. El Papa tiene jurisdicción universal, los obispos tienen jurisdicción dentro de sus diócesis. Porque evidentemente un hereje queda fuera de la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que la iglesia sea gobernada por alguien que está fuera de la iglesia? El Código de Derecho Canónico, en el numeral 194, establece: queda de propio derecho removido del oficio eclesiástico quien se ha apartado públicamente de la fe católica o de la comunión de la iglesia. Sí. A juzgar por esto, el teólogo, el sacerdote, el obispo, aún el pontífice, en el caso Francisco, que ocurra en herejía, automáticamente pierde su autoridad y su condición eclesiástica. Deja de ser sacerdote, obispo o en su defecto papa. ¿Qué opina usted respecto a esto? ¿Cree usted entonces que el cambio de paradigma que Francisco ha venido instaurando, en el cual se ha ocurrido en herejía y que ha consumado lo ha puesto ya fuera de la iglesia, él está dentro de la iglesia a pesar de que canónicamente, incluso hablando, ha quedado por fuera con sus herejías? El debate al respecto de la pérdida del pontificado por un papa hereje se ha intensificado desde, yo diría, desde los años 60, ¿no? La posición que me parece más ortodoxa es la de decir que un papa, para perder el pontificado, su herejía tiene que transformar en un conocimiento público y notorio para la inmensidad de los fieles, que es la tesis adoptada por San Roberto Bellarmino, o que tiene que ser de alguna manera declarada por la propia Iglesia, que es la tesis de Cayetano, un gran cardenal teólogo, ¿no?, del siglo XVI. Pero hay que hacer una precisión en esto, es que una persona para ser hereje tiene que ser declarado tal por la Iglesia, ¿no? Así como nosotros tenemos cuerpo y alma, la Iglesia tiene cuerpo y alma, ¿no? Una persona que internamente no cree en las verdades de la fe, internamente rompió ya con la Iglesia, pero externamente pertenece a la Iglesia, porque la Iglesia es una sociedad visible, y en cuanto a sociedad visible, necesita también de una autoridad visible. En mi libro yo cito dos teólogos
del siglo XVIII, por lo tanto no puede ser acusado de modernistas ni nada de eso, el padre Lyman y el padre Bouillard, y los dos dicen que incluso un papa que internamente fuese hereje, si es reconocido papa por la Iglesia, continúa siendo papa, Dios suple, ¿no?, esa carencia esencial de jurisdicción para que la visibilidad de la Iglesia pueda manifestarse. Esto nos sirve de anticipo a esta pregunta que quiero hacerle. Y me voy a permitir hacer un poquito extenso en la introducción, que me parece importante, aunque yo sé que ustedes, queridos teleamigos, han conocido mucho acerca de esta situación a lo largo de nuestros programas. En una confesión, porque esa es la palabra, que fue dada antes del sínodo del 15 y del 16, el cardenal Daniels, Gottfried Daniels, en una entrevista cuando fue lanzado el libro de su biografía, básicamente reconoció que existía un grupo de cardenales en San Galo que estaban promoviendo primero, el nombramiento de Jorge Mario Bergoglio como pontífice, y segundo, minar la influencia que Joseph Ratzinger tenía frente al papado de Juan Pablo II. Obviamente estaban buscando que no fuese nombrado papa, cosa que se consiguió posteriormente. Hay un reconocimiento público por parte de uno de los cabezas de este grupo de San Galo, que él mismo autodenomina la mafia, en una alusión insólita. Sus razones tendrá para hacerlo, pero fueron textuales sus palabras. Uno de los autores dice, de esta biografía que se lanzó ese día, dice: la elección de Jorge Mario Bergoglio se preparó en San Galo, sin duda, y las líneas principales del programa que está desarrollando el Papa Francisco son las que empezaron a discutir Daniels y compañía hace más de 10 años. Eso lo explica Karin Schelkens, uno de los autores de la biografía, en el lanzamiento en septiembre de 2015. La encíclica Universi Dominici Gregis, publicada por San Juan Pablo II el mismo año de la fundación del Grupo de San Galo, en su artículo 79 dice: confirmando también las prescripciones de mis predecesores, prohíbo a quien sea, aunque tenga la dignidad de cardenal, mientras viva el pontífice y sin haberlo consultado, hacer pactos sobre la elección de su sucesor, hacer pactos sobre la elección de su sucesor, prometer votos o tomar decisiones a este respecto en reuniones privadas. Y el artículo 81 establece que esos compromisos se castigan con la excomunión late sentencia, es decir, una excomunión automática que, aunque le corresponde a las autoridades eclesiales del caso, se aplica de manera inmediata. Sobre esta base, ¿qué opina usted de la elección de Jorge Mario Bergoglio por cuenta de una llamada mafia cardenalicia, denunciada por sus propios líderes y mentores, teniendo en cuenta además los antecedentes de varios otros autores, entre ellos Francisco, con su libro que publica, no recuerdo en este momento el periodista italiano Antonio Socchi, sí, gracias, muy amable, y otros tantos indicios, incluso hablan de lo sucio, de lo tramposo, de lo ilegal que se presentó en el cónclave que eligió a Jorge Mario Bergoglio. En la historia de la Iglesia hubo papas simoníacos. La simonía es el crimen de comprarse los beneficios eclesiásticos, ¿no? Sea una abadía, ser abad de una abadía, ser obispo de una diócesis o ser papa. Es sabido que el Papa Alejandro VI compró el pontificado. Los canonistas, ¿no?, sin embargo, afirman que inclusive un papa simoníaco es papa. Y la razón es precisamente la que yo di antes. La Iglesia es visible y los fieles necesitan tener delante de sí una estructura visible. El monseñor Athanasius Schneider, en una entrevista que dio recientemente para
un periodista y teólogo húngaro, volvió sobre este asunto y dijo que, por ejemplo, los canonistas todos afirman que un cardenal excomulgado puede participar del cónclave y pueden elegir a un cardenal excomulgado. ¿Y eso por qué? Porque justamente un papa podría, para garantizar la elección de un sucesor de su propia corriente, antes de morir podría excomulgar a todos los cardenales que le son opuestos, ¿no? Y participar del cónclave solo una minoría, ¿no? Entonces, lógicamente, eso sería un abuso de poder, ¿no? Pero es que eso que usted está afirmando, doctor, a partir perdóneme. de ahí, ¿no? Los canonistas todos afirman que inclusive cardenales excomulgados pueden participar de un cónclave y pueden elegir a un excomulgado. Y por lo tanto, no habría... Doctor, perdóneme de lo que dice el documento pontificio de Juan Pablo II, que se lo Sí. vuelvo a citar concretamente. Confirmando también las prescripciones de mis predecesores, prohíbo, tajantemente dice, a quien sea, aunque tenga dignidad de cardenal, mientras viva el pontífice, y sin haberlo consultado, vivía Juan Pablo II, vivía Benedicto XVI, no fue consultado, hacer pactos sobre la elección de su sucesor, pacto que fue confesado por el cardenal Gottfried Danels. Aquí hay una prohibición concreta que no se queda solo en una prohibición, sino que anuncia el castigo. Esto es ley de la Iglesia, y dice concretamente por lo el tanto, artículo... estarían excomulgados. Están Pero excomulgados. la conclusión que se saca de la excomunión, no es de que, por lo tanto, ellos no podían participar del cónclave, ¿no? A pesar de estar excomulgados, podían participar del cónclave. Y por lo tanto, el cónclave lo eligió. Sochi, cuando escribió su libro, si no me engaño, el pacto de San Galo no era conocido todavía. Y él se basó más en el hecho de que hubo un escrutinio ilegal, porque fue hecho un cuarto escrutinio, si no me engaño, en el mismo día que debió haber sido el día siguiente, porque anularon el anterior. Bueno, cuando él sustentó esa tesis, canonistas de peso declararon que aunque hubiese irregularidad en la elección, si la Iglesia acepta al elegido como papa, es papa. Por esa razón, Precisamente para evitar, por la causa de la visibilidad de la Iglesia y para evitar cismas. Porque si no se presta para que a cada cónclave pueda haber cismas. muchos entendemos realmente que esta disposición de su santidad Juan Pablo II, que no es ninguna casualidad que haya sido dada en el mismo año en donde surge esta mafia de cardenales, se haga con el fin de prever lo que en un momento dado va a acontecer. Su postura es la que usted acaba de exponer. Para nosotros es claro que el intento de Juan Pablo II era justamente prever y detener esto que Evitar en la lo que práctica se sucedió. dio. De hecho, en su libro usted afirma tajantemente y abiertamente, ayer también se lo escuché y a lo largo de estas entrevistas, para usted, Jorge Mario Bergoglio es el Papa, Es el Papa. de la Iglesia Católica. Sobre esa base vamos a plantear una serie de preguntas en el corte que viene. Ya volvemos. Continuamos con esta interesantísima entrevista del doctor José Antonio Ureta. Como le decía en el anterior corte, en su libro usted concluye pues, varias cosas. Entre ellas, lo complementa aquí con esta entrevista, hay una ruptura entre la enseñanza magisterial de 2000 años, las enseñanzas del Evangelio, en algunos puntos, claro, no en todos. Usted concretamente habla de 10 capítulos, 10 puntos, entre ellos Amor y Leticia, en donde utiliza una expresión que nosotros compartimos completamente con usted. Y es que con Amor y Leticia se destruye la enseñanza moral de la Iglesia Católica por todas las implicaciones que tiene. Surge para nosotros la inquietud y la pregunta frente a un descubridor, a un investigador como usted. Claro, es un reto muy grande asumir una postura en este momento, más desde una institución como la que usted representa, que siempre ha estado sujeta, sobre todo con un amor muy profundo hacia el Papa, sujeta al magisterio.
Tomar una postura para nosotros los católicos en este momento es algo realmente difícil, mas no imposible. De hecho, la misma palabra de Dios, incluso el mismo magisterio, nos traza el camino. Surge para nosotros la inquietud al leer su libro, con todo lo que usted ha venido descubriendo, con todo lo que usted denuncia en él, con estas declaraciones tan tajantes que son simplemente la verdad. Hay un rompimiento de la palabra, hay un rompimiento con el magisterio, porque usted sigue considerando a Francisco Papa de la Iglesia Católica. Como dije anteriormente, la Iglesia tiene un alma y un cuerpo. Yo no sé las disposiciones subjetivas internas del Papa, no las conozco. Tengo que juzgarlo desde el punto de vista externo, ¿no? En el fuero externo, una vez que él es considerado Papa por todos los cardenales, todos los obispos y la gran mayoría de los fieles, en el fuero externo lo considero Papa. Y considero que los decretos que pasa son decretos verdaderos, válidos, excepto en aquello que es contrario al Evangelio, que en eso no lo puedo seguir, ¿no? Por lo tanto, mi actitud es la de un hijo muy devoto de su padre, que ve a su padre pecar, sea que es un borracho, sea que es algo. El hecho de disentir del padre, ¿no?, en aquello que el padre se equivoca, no elimina el vínculo filial, ¿no? De ahí entonces nuestra posición debe ser la de un fiel, debe ser una posición de respeto, pero de disentimiento y de resistencia, como San Pablo resistió a San Pedro. Y en la práctica, si, por ejemplo, en una parroquia, quien da la comunión, como yo he sabido en Estados Unidos en el último viaje que he hecho, es una lesbiana que vive con una mujer y se casó, entre comillas, civilmente, y ella es la ministra de la Eucaristía, yo no puedo continuar a frecuentar esa iglesia, porque mi frecuencia a esa iglesia representaría dar un aval a aquello que está siendo hecho. Si yo soy un alemán y en mi parroquia le dan la comunión a los luteranos casados con católicos, yo no puedo más frecuentar esa iglesia, ¿no? Entonces yo tengo que apartarme del convivio, de la convivencia. Omitirse, según en su libro, es la expresión que se utiliza. Salir de esa convivencia, una especie de autosegregación de todos esos ambientes en donde se practica esa mudanza de paradigma. Pero eso no significa, ¿no?, una actitud cismática. Es como una mujer abusada por su marido que cambia de domicilio. El Código de Derecho Canónico permite la separación de cuerpos sin disolución del vínculo conyugal. Ya que usted ha hablado de la actitud cismática, se me ocurre esta pregunta. Para que haya cisma, tiene que haber claramente una manifestación en contra de las enseñanzas del magisterio, de la iglesia, de la palabra, y personas que defiendan dentro del clero y también en el pueblo esas posturas. Y de alguna manera se declaran oficialmente seguidores de esa corriente que va en contravía de la iglesia, lo cual viene sucediendo. ¿Cuál debe ser la postura de un católico cuando abierta? O sea, no vamos a poder, y como están dadas las cosas, no va a llegarse el momento en el que el Papa Francisco, creemos nosotros, declare un dogma abierta y groseramente en contra de las verdades de la iglesia. Pero si se sigue por la línea en la que vamos, nos llegarán en un momento dado a partir un parte de aguas en donde un grupo de respetables y serios cardenales, obispos y de laicos comprometidos tomen la decisión de apartarse y dejar a los grandes líderes y a la mayoría, mejor dicho, enquistada en el Vaticano y por lo tanto seguidora en el mundo entero, que es lo que estamos viendo. ¿Cuál debe ser la postura de un católico frente a ese momento que la verdad vemos muy próximo? Yo no creo que ninguno de los prelados que han expresado dudas o que han declarado que
afirmaciones o actitudes del Papa Francisco son contrarias al magisterio tradicional, tengan ni la más mínima intención de apartarse. Lo que puede suceder es que sean sancionados. Eso, Henry Sayer escribió el libro El Papa Dictador, y en muchas actitudes se está mostrando como un dictador. Esta semana tuvimos el caso de la Conferencia Episcopal Norteamericana reunida en Baltimore para discutir el problema del abuso sexual, y tenían dos puntos en la agenda, ¿no? Uno era crear dispositivos para cómo tratar los casos de los obispos, porque ellos tienen reglas para los sacerdotes, pero no tienen para los obispos, y otro era de integrar de alguna manera los laicos en las comisiones de investigación, y el Papa prohibió que se discutiese. 3 semanas atrás habló de sinodalidad en la Iglesia, ¿no? Y intervino inmediatamente, de manera que en un momento él podría sancionar a los obispos que se oponen, ¿no? O cardenales que se oponen a ese cambio de paradigma. Pero perdone, doctor, la situación que se le plantea a muchos clérigos hoy es la de permanecer, digámoslo en esos términos, y sabemos que así es, en la iglesia de Jorge Mario Bergoglio, o la otra es la de permanecer en la iglesia de siempre. Si permanecer adherido al nuevo paradigma, al fruto de del nuevo paradigma de Francisco y su nueva iglesia, le implica tener que asumir las consecuencias de una excomunión, como ya se dio esta semana en Italia con el padre Minutela, concretamente, quien abiertamente declaró no estar conforme con los nuevos paradigmas de Francisco y lanza el riste directamente contra ellos. Fue sancionado, yo creo que es la primera sanción oficial, formal del Vaticano, en donde se excomulga a alguien por no estar de acuerdo con los nuevos paradigmas de Francisco. Sabemos que llegará un momento en el que los cardenales, los clérigos y nosotros incluso, de hecho nosotros entre la amiga ya hemos tomado una posición frente al respecto, ustedes lo saben y muchos de ustedes también, que de alguna manera tienen como referencia lo que nosotros hacemos, o por lo menos saben lo que hacemos, ya hemos tomado una posición frente a eso, y sabemos que en un momento dado llegará el momento del parte de aguas. Pero ya en razón al tiempo yo quiero hacerle esta pregunta, doctor Ureta. En su libro, al final, cita usted una frase que me parece bellísima, la verdad, se la escuché anoche en su charla. En su balance dice, del libro, la política de distensión del Vaticano con los gobiernos comunistas, omitirse o resistir, así es el título, del doctor Plinio Correa Oliveira, donde se establece un modelo de resistencia frente al error del papado de Pablo VI de facilitar el camino al comunismo. Este modelo recoge el clamor que hace el doctor Plinio a su santidad Pablo VI, que dice, y de rodillas, mirando con veneración la figura de su santidad el Papa Pablo VI, le manifestamos con toda nuestra fidelidad. En este acto filial, decimos al pastor de los pastores, nuestra alma es vuestra, vuestra vida es vuestra. Mandadnos lo que queráis. Solo no mandéis que crucemos los brazos delante del lobo rojo que embiste. A esto nuestra conciencia se opone. Y le pregunto a usted puntualmente, ¿usted cree que este modelo pueda y deba seguirse frente al Papa Francisco y por qué? Sí, porque justamente es un modelo que aplica a los días de hoy lo que San Pablo hizo con San Pedro. Si San Pablo pudo hacerlo con San Pedro, nosotros podemos hacerlo con el Papa Francisco, ¿no? Todos los intérpretes de ese paso del Evangelio dicen que la providencia permitió ese choque, ¿no? Para que los superiores tuviesen la humildad de reconocer cuando se equivocan y que los inferiores tengan el coraje de resistir. Pero hay una gran diferencia entre ese símil que usted pone y el modelo de resistencia que propone el doctor Correa. No veo en qué claro haya... que sí, porque es que usted está hablando de jerarcas, de iguales, de príncipes de la iglesia.
Aquí es un laico. Son fieles, sí, pero... Un laico, un fiel que se arrodilla, reconoce la autoridad de un papa, Claro. le dice, le entrego mi vida, le entrego mi alma, pero por favor no nos pida que nos quedemos cruzados de Bueno, malos, de verdad, sí. cuando yo diría no el lobo, el dragón rojo viene en Sí, aras de exactamente. nuestra iglesia. Ahora, le pregunto yo, doctor, ¿usted cree que el rebaño confiado puede y debe entregar su alma y su vida, como lo dice el doctor Plinio, a este papa, como lo señala el modelo que establece la TFP? Secundum quid, ¿no? O sea, haciendo distinciones, sí, ¿no? En cuanto papa, ciertamente, porque la iglesia es jerárquica y le reconocemos que en el tope de esa jerarquía está el papa. En cuanto él está enseñando errores, claro que no. Ahí es que es preciso resistir, y por eso le dice, vuestra alma es vuestra, haced lo que queráis, no nos pidáis hacer esto. Hago énfasis, doctor. En ese punto no aceptamos. Yo creo, para venir a una cosa anterior que usted dice, que todavía no ha llegado el momento, por así decir, de una ruptura necesaria, por así decir. Los obispos de la región de Bolonia, donde está Bolonia, o sea, la región incluye otras diócesis, publicaron una aplicación práctica de Amoris Laetitia, en el fondo imponiendo a los curas párrocos que sigan el falso modelo, la mudanza de paradigma, el cambio de paradigma. Un sacerdote de la diócesis de Bolonia, el padre Alfredo Morselli, publicó una declaración diciendo: yo no acepto y no lo voy a hacer, ¿no? Y por lo tanto resiste. Y él se queda ahí en su parroquia. El obispo puede demitirlo, tiene el poder para hacerlo. Cosa que hizo el obispo de Pereira aquí en si Colombia. Si lo demite, bueno, se va a su casa. Con el tema de Amoris Laetitia. Se va a su casa y continuará su apostolado como pueda, sin necesidad de rebelarse. Y en eso me parece que es muy distinto del padre Minutella, que él, cuando fue destituido de la parroquia, se rebeló en realidad. Y entonces fue a partir de ahí que comenzó a decir que no celebraba más la misa en unión con el Papa Francisco, no reconociéndolo como Papa. Entre otras cosas, pero doctor, en el plano externo. Tengo que hacerle aquí un corte porque es que vamos ya al corte final. Tenemos los últimos 4 minuticos para poder cerrar con esa pregunta y ya volvemos. Bueno, ya para finalizar con esta entrevista tan interesante que hemos tenido, gracias a la amabilidad de nuestro invitado, el doctor José Antonio Ureta. Esta última pregunta. Usted dice en su página 152 de su libro, El cambio de paradigma del Papa Francisco, es necesario, por lo tanto, entrar en estado de resistencia y en el mismo mantenerse hasta que el verdadero paradigma católico vuelva a ser el norte que guía, inspira y vivifica toda la Iglesia, toda la vida de la Iglesia. Nosotros le preguntamos, doctor, ¿qué se debe hacer si el verdadero católico no vuelve, el verdadero paradigma católico no vuelve a ser el norte que guía e inspira la vida de la Iglesia? Y por el contrario, es reemplazado oficial y formalmente por uno novedoso y falso. Usted utilizaba una expresión que me causó mucha curiosidad, ruptura necesaria. ¿Qué nos responde al respecto? Y ya para terminar este que programa, debemos seguir el ejemplo de los católicos fieles del siglo IV, cuando absolutamente toda la jerarquía, exceptuados 5 o 6 obispos, ¿no?, habían caído en la herejía arriana o semi-arriana. De manera que el cardenal Newman, ¿no?, que era un gran historiador de la Iglesia primitiva, dijo que los obispos habían sido infieles a su consagración episcopal y los fieles y los laicos habían sido fieles a su bautismo. Lo que los llevaba justamente a apartarse de aquellos que predicaban el arianismo o el semi-arrianismo. Por lo tanto, si la situación se agrava más todavía, tenemos que hacer lo mismo, apartarnos y esperar que la providencia, ¿no?, en su bondad y en mérito a nuestra fidelidad a la Iglesia, inclusive cuando hay pastores descarriados, traiga buenos pastores. La crisis arriana
duró 60 años. 60 años. ¿No? De manera que nosotros no sabemos cuánto la providencia va a exigir de nuestra fidelidad. Pero una cosa sabemos es que tenemos el apoyo del Espíritu Santo y de la Santísima Virgen. Porque la Virgen, ella prometió en Fátima que vendrían grandes castigos. En Akita, ¿no?, dijo que cardenales serían contra cardenales, obispos contra obispos, pero que al fin su Inmaculado Corazón triunfará. Y con esa esperanza nosotros podemos tener un gran aliento para nuestra fidelidad. Darle las gracias, doctor, por su presencia aquí entre la amiga. Recomendarle a todos ustedes el libro El cambio de paradigma del Papa Francisco, continuidad o ruptura en la misión de la Iglesia, escrito por el doctor José Antonio Ureta. Esta es su casa, Teleamiga, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por a ustedes, queridos Teleamiga. Y a los telespectadores por la paciencia de escucharme hasta el fin. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.